¿Quieres saber qué se siente matar a alguien que te cruzas todos los días en el pasillo? Eso no te lo cuentan en las películas, compa. Nadie te dice lo rápido que todo se jode, ni el sabor rancio que te deja en la boca el miedo, mezclado con rabia y un poquito de culpa. Esto no fue una pelea de narcos ni una venganza de película, no. Esto fue el tipo de bronca que cualquiera puede tener. Dos vecinos, un patio compartido, miradas torcidas y palabras que nunca deberían salir de la boca, pero salen. Y una noche, ¡pum! Todo se va al carajo y termina uno con las manos manchadas, mirando al otro tirado en el piso, la vida escapándosele por una herida que nunca planeaste hacer. A Juan lo conocía de toda la vida, o al menos desde que me vine a este barrio en la ciudad hace como 15 años. Era de esos tipos que cuando tienes buena onda, es buena onda, pero cuando se le cruza el cable, mejor ni te le acerques. Tuvimos nuestras discusiones, obvio, ¿quién no? Pero el jueves ese, el último de septiembre, el aire ya olía raro desde la mañana, como cuando va a llover y todo el mundo anda de malas. Yo estaba seguro que esa noche algo iba a pasar, pero jamás pensé que sería yo el que acabara llevando ese peso. Así empieza todo, loco. Y si crees que exagero, espera a escuchar el resto. La tarde de ese jueves fue un desfile de pequeñas miserias. Todo empezó con la maldita bolsa de basura. Juan la dejó justo al borde de mi puerta, la vieja costumbre de no querer cruzar todo el patio hasta los botes. Ya le había dicho 1000 veces que eso atraía gatos, ratas y ese olor agrio que se mete por la rendija. Salí, la vi ahí, y por dentro herví. La agarré y la lancé contra la reja de su ventana, sabiendo que estaba ahí, mirando. «¡Otra vez con esto, Juan!», grité. Él se asomó, esa cara de fastidio tatuada en el ceño, y soltó un insulto que no repito ni aunque me paguen. Palabras cruzadas, gritos, la vieja del 1B mirando de reojo tras las cortinas. No era nada raro, un jueves cualquiera en nuestro edificio. Pero esa noche el aire pesaba. Estaba solo en la cocina cortando pan para la cena. Afuera, la luz del patio temblaba y cada sombra parecía más larga, como si el edificio mismo quisiera tragarse el ruido. Oí pasos apresurados por el pasillo y supe que era él, siempre arrastrando esas pantuflas viejas. Su puerta se abrió de golpe, se cerró con un portazo. Pensé en dejarlo pasar, pero me hervía la sangre. Salí, plato en mano, y lo alcancé en el rellano. Nos miramos. Él traía una cerveza en la mano, el rostro enrojecido, ojos vidriosos. No recuerdo quién habló primero, pero sí cómo subieron los decibeles. Él me empujó, yo respondí. En un instante, el plato se rompió contra el suelo. Juan levantó la botella, la usó como amenaza, y por reflejo yo agarré el cuchillo de la cena. Todo pasó rápido y lento a la vez. Sentí el filo en mi mano, la fuerza ciega. Un grito corto, un golpe sordo. La cerveza se desparramó, mezclándose con la sangre. Juan se encogió. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas antes de desplomarse completamente. Mi respiración era una maquinaria oxidada, dolorosa. Ahí estaba yo, las manos temblando, la hoja aún caliente. Nadie gritó, nadie salió. El silencio era tan espeso que parecía absorber el eco de la pelea. Miré a Juan, los ojos abiertos de par en par, pero ya no me veían. El miedo, la culpa, la rabia, todo junto, tragándome. Nada de esto debió pasar, pero ya estaba hecho. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. El mundo entero parecía haberse reducido a ese manchón oscuro que se expandía bajo el cuerpo de Juan, al ritmo cansado de su respiración que de pronto ya no estaba. Me apoyé contra la pared, el cuchillo colgando entre mis dedos, pegajoso y húmedo. Todo era irreal. Afuera, el sonido lejano de un televisor se mezclaba con el zumbido de los cables eléctricos. Nadie subía, nadie preguntaba. El edificio entero parecía contener el aliento. Pensé en correr, en salir disparado escaleras abajo y no volver jamás. Pero las piernas no me respondían. Lo siguiente que hice fue mirar a mi alrededor,
buscando cámaras, ventanas abiertas, cualquier testigo. La vieja del 1B seguía con la cortina apenas movida, pero su rostro no se asomaba. Cerré los ojos, intentando pensar con claridad. La escena era un desastre, la botella rota, los trozos de plato esparcidos, el charco creciendo lento. Me acerqué a Juan, casi arrastrando los pies. Su camisa empapada, la piel pálida, los labios entreabiertos. No era posible. No podía estar muerto. Intenté buscarle el pulso, pero mis dedos resbalaban con la sangre. Nada. Sentí las arcadas subiendo desde la garganta, pero me obligué a tragar. No podía dejar rastros de mí, de pánico, de remordimiento. Tenía que hacer algo. El pasillo seguía vacío. Bajé la vista al cuchillo, mi reflejo distorsionado en la hoja manchada. ¿Qué haces ahora, genio? ¿Llamas a la policía y contás todo? ¿O tratás de borrar lo que hiciste, como si eso fuera posible? Por mi cabeza pasaron 1000 escenas de películas, manuales de crimen perfecto que, en realidad, no existen. No tenía plan, solo sabía que no podía dejar que terminara así, tan fácil, tan rápido. Caminé hacia mi departamento, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. El silencio era ensordecedor. Afuera el cuerpo de Juan esperaba. Adentro la culpa empezaba a morderme lenta y profunda. Fui directo al baño. Las manos seguían temblando. Abrí la canilla y el agua corrió roja, lenta, como si mi culpa se resistiera a marcharse. Lavé el cuchillo primero, frotando con fuerza mientras miraba mi reflejo en el espejo. Los ojos no eran míos, sino de alguien que no conocía, alguien capaz de hacer lo que acababa de hacer. Quise llorar, pero el llanto no salió. Solo ese temblor silencioso en el pecho, el pánico atado a cada costilla. Pensé en el ruido que habíamos hecho. ¿Alguien habría llamado a la policía? ¿O en este edificio donde cada uno cuida solo su miseria nadie se mete? Nadie salía, nadie gritaba. Ni un portazo, solo el rumor de la tele de la vieja del 1B. Volví a la cocina, recogí la bolsa de basura y la metí en otro saco más grande, casi por instinto, como si limpiar los restos de la discusión pudiera borrar lo ocurrido. Pero el pasillo seguía allá afuera, con Juan tendido en mitad del piso. Me asomé al ojo de la puerta. El cuerpo seguía igual. El charco oscuro comenzaba a extenderse, y una gota lenta caía del codo de Juan, marcando el ritmo de lo irreversible. No tenía fuerzas para acercarme otra vez, pero la cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien salga? ¿Cuánto tiempo hasta que el cadáver deje de ser solo un error y se vuelva una condena? Pensé en llamar a alguien. ¿A quién? No tenía a nadie de confianza, nadie que pudiera ayudarme a arrastrar ese peso. Revisé el teléfono. La pantalla iluminó mi cara pálida y rota. No había nombres en la agenda que pudieran con esto. Nadie. Ni siquiera yo. Tomé una decisión. Iba a mover el cuerpo. Iba a mover el cuerpo. Mentí nuestecientos o redición de estazos en Milko. No había otro modo. Salí con pasos de fantasma al pasillo cerrando la puerta tras de mí. El olor a sangre era más fuerte mezclado con el perfume agrio del detergente barato que Juan usaba. Me arrodillé a su lado, el corazón retumbando en las sienes. Toqué su hombro, frío ya, y traté de girarlo. Era pesado, pero la adrenalina me empujaba. Lo arrastré centímetro a centímetro hacia mi puerta. En algún momento oí un ruido en las escaleras. Me quedé helado, agachado junto al cuerpo, conteniendo la respiración. Las pisadas se detuvieron, luego siguieron, levemente. Solo un vecino que subía cargando bolsas, sin mirar. Volví a tirar, manos doloridas, espalda a punto de romperse. Finalmente crucé a Juan al interior de mi departamento. Cerré la puerta despacio, no quise mirar atrás. El cuerpo quedó tendido justo en medio del living, como un animal muerto. Imposiblemente fuera de lugar entre mis muebles baratos, el televisor encendido, la foto de mi vieja mirándome desde la repisa. Me senté en el suelo, agotado. El aire era denso,
Y cada segundo, la culpa crecía. Sabía que no había escapatoria, pero todavía no podía decidir si confesar o esconder. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ignorante de la tragedia detrás de mi puerta. La cabeza me daba vueltas. El cuerpo de Juan tendido en mi living era una herida abierta en mi propia vida, imposible de mirar, imposible de ignorar. Me levanté, tambaleando, buscando aire, pero todo olía a encierro y muerte. No podía dejarlo ahí, no podía, aunque tampoco tenía idea de qué hacer. Me obligué a moverme. Fui a la cocina, busqué bolsas de basura, cinta adhesiva, cualquier cosa que sirviera. Todo lo que sabía del crimen era lo que había visto en la tele, y la tele nunca te cuenta el asco, el miedo, la desesperación. El reloj marcaba las 9:30 de la noche. Afuera, el silencio era una losa. Recé porque nadie viniera a tocar la puerta, porque la vieja del 1B no se animara a preguntar por los gritos o el portazo. Me arrodillé junto a Juan temblando aún. Empecé a envolverle el torso con bolsas, las manos frías resbalando en la sangre seca. El sudor me caía por la frente, el estómago apretado. Cada golpe de cinta adhesiva era como un latido, uno más cerca del fondo. Pensé en arrastrarlo hasta el sótano, donde nadie iba nunca, pero el trayecto era un pasillo largo y los vecinos andaban a intervalos, bajando basura, buscando la ropa en la lavandería. No podía arriesgarme. Tampoco podía dejarlo toda la noche en mi living esperando la llegada inevitable de la policía, o peor, de esos ojos curiosos que siempre encuentran lo que no deben. Me senté un momento, la espalda contra la pared, escuchando mi respiración. En el televisor, una película vieja seguía corriendo, con risas grabadas que sonaban irreales. Me levanté de nuevo, sin fuerzas. Bajé las persianas, apagué las luces. El cuarto se llenó de sombras, y el cuerpo de Juan parecía desaparecer poco a poco en la penumbra. Encendí un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. Todo era humo y culpa. El teléfono vibró, un mensaje de una compañera de trabajo. «Todo bien, mañana el jefe quiere verte temprano». Quise reírme, como si el mundo siguiera igual, como si yo pudiera volver a ser el de antes. No respondí. En vez de eso me senté junto al cadáver envuelto, la mirada perdida en la oscuridad. Afuera, el ruido lejano de un motor, una puerta cerrándose, la vida de los otros. No podía quedarme ahí toda la noche, sentado al lado de un cadáver envuelto en bolsas, fumando cigarrillos viejos y esperando que el mundo se desmoronara sobre mí. Pero cualquier movimiento parecía imposible. Miré las manos manchadas, el sudor mezclado con sangre seca. Recordé esa mañana, Juan regando sus plantas, el aire denso de septiembre, yo cruzando el patio con la taza de café, el saludo breve y forzado. Eso era todo lo que quedaba ahora, una serie de gestos vacíos entre dos personas que nunca supieron entenderse y un crimen absurdo clavado en el medio. La mente giró de nuevo hacia el sótano. La puerta pequeña y oxidada, el pasillo oscuro, el olor a humedad y detergente. Si podía bajar a Juan hasta allá, quizá podía ganar tiempo, pensar con claridad, al menos hasta que la policía empezara a buscar. Me levanté, las piernas temblorosas, y tanteé el peso del cuerpo. Era más difícil de lo que imaginaba, las bolsas resbalaban, el aire se volvía grueso. Arrastré a Juan hasta la puerta, abrí apenas una rendija para espiar el pasillo. Silencio. Solo el zumbido de la luz de emergencia, el rumor de la ciudad lejana. Respirando hondo, jalé el cuerpo fuera del departamento, rezando porque nadie abriera su puerta en ese instante. El trayecto hasta las escaleras fue eterno. Cada crujido parecía una sirena, cada sombra un testigo. Bajé un escalón, luego otro, el cuerpo golpeando los peldaños, sordo, húmedo. El corazón me latía en la garganta. Un suspiro, un portazo en el piso de arriba. Me pegué a la pared, esperando, la respiración contenida. Nadie bajó. Al llegar al sótano la oscuridad era casi total. Saqué el manojo de llaves, busqué a tientas la correcta, los dedos torpes y fríos. La puerta se abrió con un quejido. Metí el cuerpo adentro,
Lo apoyé en un rincón, cubriéndolo con bolsas viejas y una manta polvorienta. Cerré la puerta, apoyando el peso entero de mi cuerpo contra la madera. Afuera, el mundo seguía girando, pero yo ya no pertenecía a él. Subí de nuevo, el alivio mezclado con un miedo aún mayor. Todo lo que había hecho no era más que un parche. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien encontrara a Juan, antes de que llamaran a la policía, antes de que todas las miradas se volvieran hacia mí. Pero por ahora solo quedaba esperar, escuchar el eco de mis pasos, el latido sordo de la culpa en la oscuridad.